Continuamos con el Diplomado en Nómina y Prestaciones Sociales que ofrece Confenalco Antioquia por la región del Oriente. Seguimos avanzando con los conceptos de nómina, de todo lo que influye en, digamos, tener personal a cargo en una empresa y todos los trámites más allá de la liquidación de la nómina y las prestaciones, también el trámite de presentar algunos requisitos legales, como es el tema del pago de seguridad social en las fechas establecidas, el realizar las afiliaciones a caja de compensación, correctamente a las EPS. Entonces, con eso, pues vamos a mirar algunos temas ahorita de qué sanciones puede incurrir una empresa que no haga esto y todo lo que, digamos, vuelve a comenzar el ciclo de nómina o de pago, cuando vuelve y empiezan como novedades o continúan algunas de las novedades, por ejemplo, una licencia, una incapacidad que tenga varios periodos. Entonces, buenas noches, Gloria, Vanessa. ¿Cómo vamos? ¿Cómo van con lo de la liquidación? Liliana, ¿cómo estás? Con la liquidación de la colilla de pago. De pronto revisaron la colilla con lo que la plantilla que tenemos en Excel o con el sistema. Ahí vamos, ¿cierto, Liliana? Sí, señor. Bueno, entonces, la idea es que esta semanita terminamos. Esta semana terminamos. Estos temas pues son amplios, pero digamos que les hemos dado como un pincelazo, pues como un pasón a todo y nos puede quedar muy buen material. Entonces vamos a aprovechar bastante pues como esta semanita. ¿Listo? Vamos a continuar por acá en la presentación. Bueno, nosotros quedamos en que, bueno, las personas las afiliamos, algunas empezaron el 18 de enero, otras el 27, algunas se retiraron, ¿cierto? Entonces, esas novedades, y como decía Liliana, Gloria también decía, bueno, entonces empecemos a darle como una política a las novedades, que, por ejemplo, las que pasen al 15 las que pasen la primera quincena se toman para la próxima, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, como empezamos pues el 18, digamos que todas las tomamos para el 31. Pero es empezar primero pues a definir como ese tiempo para las novedades, principalmente las novedades de trabajo suplementario, como son horas extras, recargos o cualquier otra pues que se pueda. Pero, por ejemplo, las de incapacidad de licencia sí deberían de estar pues como en los periodos correctos, ¿cierto? Para el tema de pagos y de registros en las EPS, a recobrar en las EPS. Entonces, digamos que la dinámica de las personas pues ya va desarrollándose como en ese marco del contrato, de las actividades a realizar, de toda la estructura del reglamento interno de trabajo, pero también cuando la empresa, digamos, decide dar por terminado un contrato, entonces hablábamos de que el periodo de prueba es el 20% del tiempo establecido en un contrato término fijo, sin superar 2 meses. En el indefinido son 2 meses. Entonces, digamos que una de los primeros momentos para terminar un contrato, pues puede ser también en el periodo de prueba. Y otros puede ser ya por acuerdo con el empleado, con el empleador, o por decisión pues unilateral del empleador, y a lo cual se somete a una indemnización. Entonces, mirando el tema de contrato, de terminación del contrato de trabajo, decíamos la vez pasada que se liquidan los salarios pendientes, las cesantías, los intereses, las primas, pero también el tema de indemnización. Entonces, vamos a ver por acá, miremos acá un tema miremos acá, indemnizaciones a cargo del empleador. Entonces, hay un sinnúmero digamos, de momentos en que la empresa puede pagar una indemnización. La legislación laboral contempla las siguientes indemnizaciones a cargo del empleador por incumplimiento u omisión del mismo de las obligaciones legales en la ejecución o terminación de la contratación laboral. Entonces, nosotros desde nómina, desde el área de gestión humana, desde la empresa Liliana como representante legal, si hay una situación en la que hay una multa, digamos, esa política también, ¿cómo va a recaer en la deducción? ¿A quién asume los valores que puedan cobrar de una multa? Pues si es un empleado, recuerden que el empleado no puede tener
una deducción sin que esté de acuerdo, ¿cierto? Entonces, si es algo más, digamos, de la empresa, entonces lo asume la empresa. Pero miren que una de las primeras indemnizaciones es como un pago, ¿cierto? Un pago por algo, como por una sanción. Entonces, una primera, indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. Entonces, esa primera, digamos que es la más usada, pues de que la empresa decidió dar por terminado un contrato, no hizo un proceso disciplinario. ¿Cuáles son las justas causas? Están enmarcadas en el reglamento interno de trabajo, ¿cierto? En el reglamento y son casi que por ley. O sea, usted no puede colocar como una justa causa el que no cumplió la meta de, digamos, de ventas que yo le coloqué. O sea, eso no es una justa causa cuando es una meta, una política de ventas que estableció la empresa, ¿cierto? Pero en la ley y en el reglamento interno, digamos que están establecidas las justas causas de trabajo. Por ejemplo, que abandonar el puesto de trabajo, que no brindar las mejores capacidades para trabajar, llegar en estado de alicoramiento, alucinógeno, ¿cierto? Generar problemas, disputas, peleas en el lugar de trabajo, robar. Entonces, todas esas que están enmarcadas como justa causa, pues digamos que deben también ser demostradas, pero cuando es sin justa causa, se debe pagar una indemnización. Por ejemplo, también una indemnización moratoria, o sea, que yo, por ejemplo, pague los salarios en una fecha posterior o las prestaciones sociales, como vamos a ver más adelante, pero digamos que es una indemnización por mora, un pago por mora, ¿sí? Tenemos también esta, indemnización por despido de trabajadora en estado de embarazo. Entonces, miremos que hay un tema que se llama el refuerzo, la estabilidad laboral reforzada, y hay empleados que van a entrar en esa estabilidad laboral reforzada, por ejemplo, en el caso de que esté en periodo de gestación o en embarazo. Entonces si yo despedí una mujer en estado de embarazo, digamos que luego hay un reintegro, hay un pago de salarios que se dejaron de percibir y entonces también se maneja como una indemnización por despido, ¿sí? Indemnización por no consignar a tiempo las cesantías en el fondo de cesantías. Entonces, ¿cuándo es la fecha límite de pago de las cesantías al fondo privado? Ustedes que lo tienen muy claro. Vanessa, ¿cuándo es la fecha máxima de pago? Profe, el 14 de febrero, ¿no? Exacto, el 14 de febrero no solamente se celebra San Valentín, ¿cierto? En Estados Unidos y acá a veces lo adaptamos un poquito, sino que también es la fecha máxima de traslado de la empresa de las cesantías a los fondos de cesantías. Si no lo hace hasta esa fecha, digamos que empieza a calcularse una indemnización por no consignarlas a tiempo. Entonces, miren, si la empresa juiciosamente hizo una provisión de las cesantías durante el año, esa provisión que vimos contablemente que va al gasto, también debió estar como en el flujo de caja destinado para el pago. Pero lo más normal también es que las empresas llegan a estas épocas y hacen un crédito para trasladar las cesantías. O sea, tienen el dinero invertido de pronto en inventarios o en activos. Entonces, como desde nómina, pero reitero que también buscando ser gestores humanos, un componente más estratégico, también se debe de destinar el dinero, así como se provisiona en la contabilidad, también en una forma de ahorro, que esta época, ahorita en 8 días, pues no tenga inconvenientes en trasladarse las cesantías. Listo, entonces nuestras cesantías, ¿a cuánto pueden ascender? Como no tenemos del año 2022, ¿cierto? Pero digamos que si nosotros hubiéramos trabajado un tiempo, vamos a mirarlo acá, si miremos acá en el sistema, nuestro sistema de nómina, voy a mirar acá. Nosotros tenemos como unos valores ya provisionados en cesantías. Por acá. Prestaciones sociales. Miren, cesantías 2022 no tenemos nada, ¿cierto? Pero si decimos liquidar cesantías, por acá. Pues digamos que esos valores de prestaciones aquí no lo están liquidando todavía, pero deberíamos de tener el recurso para pagarlo a la empresa, ¿listo? Aquí no se ha calculado todavía, pues porque no es época de, sino en las liquidaciones. Entonces, cesantías es un dinero que hay que pagar a tiempo, ¿sí? O si no, hay una indemnización. Tenemos por no entregar la dotación.
Ahorita vemos un poquito como qué indemnización se tiene. Algunas empresas no entregan dotación. ¿Quiénes tienen derecho a la dotación? ¿Qué hemos visto? Profe, hola, y qué pena repite la pregunta, profe. ¿Qué empleados tienen derecho a la dotación? Aquellos que devenguen menos de 2 salarios mínimos. ¿Listo? Sí, profe. Así como el subsidio de transporte, el auxilio de transporte, la dotación también, aquellos que devenguen menos de 2 salarios mínimos. Y entonces la dotación deberá ser un conjunto como de prendas que sean las necesarias para prestar el servicio. Muy diferente es la dotación a lo que son los elementos de protección personal, los EPP, que son desde seguridad, salud y trabajo. Entonces, por ejemplo, una careta para alguien que esté fumigando en un cultivo no es una dotación, es un elemento de protección personal y que no debería pues estar cierto sujeto a que se entregue o no la dotación, sino cada que se le realiza la labor. Entonces, el tema de la dotación, algunas empresas, pues como por ejemplo en una oficina, atienden público, una entidad financiera, ¿qué le entregan y no hay uniforme? Entonces, ¿qué le entregan al empleado? A veces les entregan Un bono. bonos, un bono. Por ejemplo, ¿qué hizo Arturo Calle? Arturo Calle incursiona un poco como en ese tema de dotaciones empresariales. Entonces está produciendo jeans o camisas, ¿cierto? Para las empresas. Entonces le entregan un bono, vaya Arturo Calle, tal y tal prenda, es la que es como para oficina. Entonces, digamos que se usa mucho en entidades financieras que no tienen uniforme. Cuando hay uniforme, pues se les entrega el uniforme. Bueno, indemnización por despido de un trabajador con discapacidad. La discapacidad, digamos que también se puede ser, o viene, si usted no sabía, pues viene siendo, de pronto surgió de un accidente laboral, una enfermedad laboral y la tiene, digamos, descrita de la ARL. Entonces ya se sabe que tiene un porcentaje de discapacidad y usted no lo puede, digamos, despedir o si no tiene pues como una sanción, una indemnización. Indemnización por no afiliar o pagar la seguridad social. Indemnización por no cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo que hablábamos del sistema de gestión en seguridad y salud, en sistema de gestión, sí, en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, miren, este tema de indemnizaciones o pagos adicionales recaen en el área de nómina, de gestión humana, y obviamente lo tiene que pagar el área de tesorería, la empresa, y ahí es un tema de que, bueno, ¿a quién le cobramos? Entonces, si es una persona que está en gestión humana, en nómina y comete este tipo de errores, pues lo más normal es que de alguna manera los vayan como relegando, ¿cierto? Entonces, las empresas también cuando tienen que tener previsto todo esto, porque una cosa es que usted liquidó las cesantías, las tiene a la mano y que tesorería o gerencia no las pagó. Ya eso sí es responsabilidad, ¿cierto?, de la gerencia. Pero que no sea porque no se alcanzó a liquidar o no se hizo bien o usted, por ejemplo, despidió a un empleado, ni siquiera se dieron cuenta en gerencia, una mujer en estado de embarazo. Por ejemplo, el tema de la prueba de embarazo, anteriormente se tenía pues como requisito de ingreso, ¿cierto? No sé si de pronto recuerdan algo, pues cuando era requisito prueba de embarazo, como en los papeles de vinculación. Ahorita pues ni siquiera no se puede tener esa prueba ni tampoco de otro tipo de enfermedades, pues por derecho a la intimidad. Pero digamos que cuando la persona avise o ni siquiera sin avisar, pero que luego del aviso, pues de la carta de despido, diga, es que yo estoy en embarazo, pues realmente hay que devolver esa medida y entra en estabilidad laboral reforzada. También que tenemos estado de embarazo, entonces discapacidad, también el padre que está en periodo de gestación, la esposa o la cónyuge, que ella no está trabajando y que tiene hijos menores, también puede tener una estabilidad laboral reforzada. ¿Listo? Entonces vamos a ver un poquito sobre estas indemnizaciones. Cuando se termina el contrato de trabajo de manera unilateral, ¿sí? Entonces, el Código Sustantivo de Trabajo en el artículo 64 y la Ley 50 del 90 y la Ley 789 del 2002. Entonces, miren, esto que estoy señalando acá es como el marco normativo principal de la nómina y las prestaciones. El Código Sustantivo, la Ley 50 y la Ley 789 del 2002. Entonces,
aquí nos hablan de una indemnización que comprende el lucro cesante y el daño emergente. Digamos que el lucro cesante es cuando yo dejo de recibir un recurso por estar desempleado. Y el daño emergente también lo catalogan como, bueno, el daño que me produce a mí no tener ese empleo y lo que me generó el despido. Entonces, digamos que esas indemnizaciones están con base en esos dos conceptos, el lucro cesante y el daño emergente. ¿Listo? Entonces, lucro cesante hace referencia al lucro, dinero, ingreso que deja de percibir la persona. Y, por ejemplo, si un taxi es chocado por un vehículo que se pasa el semáforo, el conductor del vehículo debe pagar los días de producido que se encuentra el taxi en arreglo. Digamos que ese es el lucro cesante. Si un trabajador no está afiliado a la ARL y sufre un accidente de trabajo y que lo incapacita en 90 días, por no estar afiliado, pues la ARL no lo va a pagar. Entonces, la empresa deberá cancelar pues ese dinero. Entonces, el lucro cesante no le puede descontar ese porcentaje y por eso esas indemnizaciones también tienen en cuenta esto. Y daño emergente es como el perjuicio o pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación, el contrato de trabajo, o haberse cumplido imperfectamente. Entonces, por ejemplo, para el caso del taxi que fue chocado, el conductor culpable debe cancelar el valor del arreglo del otro vehículo. Entonces, una cosa es el lucro cesante, que es lo que deja de ganar el taxista cada día, y otra el daño emergente, que fue el daño del vehículo. Lo mismo que si el trabajador del ejemplo anterior se incapacitó por 90 días y adicional pierde un dedo, el perjuicio de perder el dedo debe ser indemnizado por el empleador. Entonces hay una tabla que digamos que cuantifica las partes del cuerpo. Y entonces esa indemnización por despido, el trabajador sin justa causa depende de la clase de contrato, el monto y el tiempo laboral. Entonces, veamos acá indemnización en contratos a término fijo. Nosotros tenemos varios contratos a término fijo. Entonces, el artículo 64 del Código Sustantivo dice, bueno, la indemnización en contrato a término fijo será el valor de los salarios que falten para cumplir el plazo estipulado del contrato. Listo, entonces, si despedimos en este momento sin justa causa, pero lo que pasa es que estamos en periodo de prueba, ¿cierto? Estamos en periodo de prueba con los contratos a término fijo. Y digamos que no da lugar a la justa causa, no. Pero cuando pasemos el periodo de prueba y hay un despido, entonces un trabajador con un salario mensual de 2.400.000 contratado por un contrato a 2 años, aunque eso es un poquito viejito, pero bueno, 2 años, porque normalmente se hace pues de 1 a 3 años, ¿cierto? El contrato término fijo se hace de 1 a 3 años, pero digamos que a 2 años es despedido sin justa causa el último día del primer año de contrato. El último día del primer año de contrato, entonces, un salario mensual de 2.400.000. El contrato dura 2 años, 24 meses o 720 días y lo despiden al año, o sea, 12 meses o 360 días, lo que le faltaba para el contrato. Entonces, el tiempo faltante para terminar el contrato, la indemnización es 12 meses por 2.400.000, el salario. Listo, salario básico por los meses que le faltaba para terminar el contrato. Como el trabajador es despedido al inicio del segundo año, la indemnización será sueldo que falta para completar el contrato. Entonces, si usted, por ejemplo, no hizo, porque el preaviso, pues, es un mes antes de dar por terminado el contrato, ya pasó el periodo de prueba, no hubo un proceso disciplinario, no hubo un fallo, no hubo digamos, la reunión pues del comité de convivencia, o sea, no hubo ningún debido proceso y hay un despido injustificado, entonces esa indemnización va como gasto también a la empresa y es por valor de 28.800.000. Entonces ahí ese tema de las indemnizaciones, miren que tenemos pues ya unos valores importantes. Ahorita vemos el listo, el del indefinido. Veamos el de la obra o labor, que en este caso tenemos a Claudia como contrato de obra o labor. Ella está como auxiliar de nómina, puede que esté desarrollando la migración de un sistema de nómina o de digitación, digamos que la obra se define y se enmarca, pero entonces en el artículo 64, lo que hablábamos acá de la ley 789, dice, el contrato es por obra o labor, será el valor de los salarios que falten para cumplir la obra o labor, sin ser inferior a 15 días de salario. Entonces también se cuantifica, bueno, cuánto faltaba para cumplir la obra, le entregamos ese dinero, pero mínimo son 15 días. Entonces, por cuanto no existe un lapso de tiempo cierto en la terminación de la obra o labor,
la duración del contrato se mide como por el avance de la obra. Entonces ahí ya entra como un tema de la hora a labor más como de, digamos, de un criterio subjetivo, de análisis, ¿cierto? Digamos que si el empleado no está de acuerdo, pues pudiera llevarlo a la oficina de trabajo, pero digamos que en una terminación de la hora o labor se busca como haber definido inicialmente los avances de obra, en cuánto tiempo aproximado se puede desarrollar, pagar esos salarios pendientes o mínimo 15 días. Entonces miremos acá este ejemplo número 2. Un ingeniero es contratado en junio con un sueldo de 5 millones para construir un conjunto residencial de 300 casas y es despedido sin justa causa en diciembre cuando se habían construido las primeras 100. En este caso recurrimos a una regla de 3, mire que es algo subjetivo. Si las 100 casas se demoraron 6 meses, entonces 300 se pueden demorar año y medio, ¿cierto? Entonces le faltaban 12 meses, o sea, la proporción de 200 casas, y entonces 5 millones por 12 meses son 60 millones. Es como una forma de indemnizar, de pagar los 60 millones. Perdón, lo de la obra o labor. Entonces, ¿qué pasa en estas empresas? Pues a veces, digamos que la empresa siendo muy consciente, pues liquida de una vez, le entrega la liquidación al empleado. Cuando no lo hace y espera la demanda o el proceso jurídico, luego hay como una especie de conciliación con si el empleado coloca abogado y luego habrá como que un fallo, ¿cierto? Entonces como que se someten también a ese proceso jurídico. Entonces, pilas ahí que de pronto las empresas a veces juegan como con, bueno, puede que no nos demande, puede que sí, puede que no. Pero digamos que se puede materializar también ese gasto. Bueno, cuando el trabajo es ocasional o transitorio. Cuando el contrato es ocasional o transitorio, es el generado por un trabajo de corta duración, no superior a 30 días, y por razones diferentes a las actividades normales del empleador. La indemnización sin justa causa será igual a los días que falten para terminar el contrato. Por ejemplo, un trabajador es contratado por 25 días para realizar una labor en una fachada de una empresa y se despide o se le dice, no, no venga a los 15 días, no, no, en el día 15, no, no, no siga que no me gustó. Entonces, la indemnización será pagarle esos 10 días restantes para el trabajo que se tenía, menos de un mes. Digamos que en ese es un poquito más baja la indemnización, pero también aplica. Y vamos a ver en el indefinido esta tablita, listo, vamos a ver esta, por aquí está la tablita. Mírenlo por acá. Entonces, en el contrato a término indefinido, que tenemos también algunos, los trabajadores vinculados laboralmente con anterioridad, con fecha anterior al 28 de diciembre del 92, se indemnizarán según el artículo 6 de la ley 50. Y los que fueron después del 92, pues con el artículo 28 de la ley 789. ¿Listo? Entonces, ahí cambian unos conceptos, ¿cierto? Los que están antes del 92, los que estaban posteriores al 92, que de pronto son la mayoría. Entonces dice indemnización cuando el salario es inferior a 10 salarios mínimos. Entonces, cuando el contrato de trabajo es de carácter indefinido y el salario es menor a 10 salarios, se presentan las siguientes situaciones. Que el contrato por el que se estuvo vinculado el trabajador con el salario menor a 10 salarios mínimos fuese menor a un año, la indemnización no es proporcional y está sujeta a 30 días. Entonces, digamos que un trabajador contratado a término indefinido que lleve menos de un año, fijo son 30 días de salario, o sea, como un salario mensual por indemnización. O sea, si lleve 6 meses, 5 meses, o sea, ya pasó el periodo de prueba, fue sin justa causa y entonces el salario es, y se gana menos de 10 salarios mínimos. Entonces no es proporcional, el primer año no es proporcional, sino que se paga de una vez, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, indemnizar a un trabajador con un salario mensual de 2.400.000, amparado con un contrato término indefinido y que es despedido sin justa causa, al finalizar el tercer mes, la indemnización será de 30 días de salario. Si el trabajador estuvo, por el contrario, vinculado mediante un contrato término indefinido con un salario menor a 10 salarios mínimos, pero se demoró más de un año, o sea, lleva vinculado más de un año, la indemnización será igual a 30 días por el primer año y 20 días por cada año adicional y proporcional por fracción de año. ¿Listo? Pues miremos esto. Un trabajador con un salario mensual,
Vamos a tapar ahí la formulita. Un trabajador con un salario mensual de 2.400.000, contratado mediante un contrato a término indefinido. Se despide sin justa causa después de 8 años, 6 meses y 10 días de trabajo. Se gana 2.400.000 al día 80.000. Tiempo trabajado 8 años, 6 meses y 10 días. Entonces, ¿cuál es la indemnización, Liliana? Si por el primer año son 30 días, por los siguientes 20 días, proporcional también, luego, miremos lo que decía acá, por cada año adicional y proporcional por fracción de año. Entonces, ¿cuál es la indemnización de esta persona, Liliana? Para que hagamos ahí el cálculo. 2.400.000, duró 8 años, 6 meses y 10 días de trabajo. ¿Cuánto era el salario? 2.400.000. Yo lo voy haciendo aquí en Excel. Se me va diciendo. Primer año es un sueldo, ¿cierto? 30 días. ¿Cierto? 30 Sí. días serían 2.400. Listo. Entonces, digamos, año 1. 8 2.400. años. 8 años. Ajá. Entonces, por el primer año, 2.400. Por el Salario. segundo año serían 2.400 dividido 30, son 80.000, serían 20 días. Listo. Serían Entonces, 1.600.000 por el... ¿Cuántos años es que es? 8 años, 10 meses y 6 días. Entonces, Por el el- Ajá, primer año 30 días, ¿listo? sí. Y por los siguientes, Divido, 1.600.000 son 20 días. yo coloco acá los valores. Bueno, entonces, 30 días, entonces me gano 2.400.000, ¿cierto? El Sí. segundo año, ¿cuántos días son? 20 días. Sería 1.600.000. Entonces vamos a ver. Y el año 9, 10 meses y 6 días. Entonces, yo me gano acá 20 días, entonces son 80.000 por 20, ¿cierto? Ajá. Por 20. 10 meses vienen a ser en días, 10 por 30, 300, ¿cierto? 306 días. Bueno, entonces acá tenemos, sí, 10 meses, 336 días. Sí. No, perdón. 36 días por No, 80. o sea, si vamos a hacer esa regla de 3. Si Ajá, por 360 días tenemos ajá. 20, por 306 días, ¿cuánto será, cierto? O sea, digamos que proporcional. Entonces, si por 360 días, y por 360 días tenemos derecho a 20, por 306 días, ¿cuánto A será? 23. Hola. 23 no. Vamos a ver aquí a mirar cuánto nos da. Ese es igual a 306 por 20. Por 20 dividido 360. Dividido 360. Dividido 60. Tenemos que tiene derecho a 17. Entonces serían 17 por 24, por 80. Exacto. Serían 1.360.000. Listo, muy bien. He dicho esto, no. Entonces Si ya la suma. Listo, entonces sumamos acá este valor
Pero ese es solo el concepto de indemnización, ¿listo? Ajá. Tenemos acá 14, 14. 70. Vamos a ver si nos da. Listo, vamos acá a mirar la legislación laboral. Vamos aquí a mirar a ver. Entonces tenemos 30 días el primer año, 14, 4, 44. Vamos a ver por qué nos da diferente. Por los 10 días. ¿Quieres ver? Por los 10 meses pusieron que .55. Total indemnización Ah, 100. es que espera, que aquí hay una cosa. Dice, causa después de 8 años, 6 meses y 10 días de trabajo. Entonces, bueno, el primer año son 30 días, sí, del 2 al 8, o sea, 7 años son 20 días. Por los 6 meses son 20 días dividido 2 semestres, 10 días. Y por 10 días, bueno, miren acá, por ejemplo, en esta norma dice que es y 20 días por cada año adicional y proporcional por fracción de año. O sea, aquí lo están haciendo como que 6 meses tiene derecho a, no, pero es que es lo normal, o sea, 6 meses, 10 días, proporcionales, la mitad. Y por 10 días está haciendo .55 días. De pronto aquí en la fórmula de la regla de 3, porque 10 días está bien. Vamos a revisar esta formulita de regla de 3. Listo. 10 meses. Es que son 6 meses. Qué pena, son 6 meses. 6 meses, ¿cierto? Eran 6 meses, claro, ahí nos Al va. revés, no me habían dicho 10 meses y 6 días. Yo tenía 10 meses y bueno, al revés. Entonces son 6 por 3, 18, 190, ¿cierto? 90. Sí, Son 10.56. ahí sí nos da. 10.56. Y porque mire que 17 es casi todo el año. 14, 4, 44, 800. ¿Listo? Vamos por decimales. Qué pena ahí que estábamos. Entonces mire, en Excel uno hay veces se puede equivocar y puede estar, uno hay veces como cuando lee una palabra que le quitan lo de la mitad. ¿Les ha pasado? Que a usted le coloca una palabra desordenada, pero que el principio y el fin están bien, usted la lee. Pues a veces con los números le pasa que usted ve un número y lo está viendo como es, pues como lo tiene en la mente, pero puede que esté mal escrito. Entonces, mira, ahí eran 6 meses y 10 días. Entonces, digamos que el año que no cumple, solo el primer año no es proporcional. El primer año son 30 días derecho. Y los otros años puede ser proporcional. ¿Listo? Entonces ahí pilas con las indemnizaciones. Aparte de eso, puede que el empleado recurra a una estabilidad laboral reforzada o algo. Entonces, vamos a ver esta indemnización. Al final hay unas preguntitas. Ahorita las vamos a responder para sacar de ahí una nota. ¿Listo? Listo. Vanessa, Gloria. Claudia, no sé si tiene sonido. Vamos a hacer unas preguntitas al final. Pues que tiene este documento. Bueno. Cuando el salario es igual o superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando el contrato de trabajo es de carácter indefinido y el salario es igual o superior a 10 salarios, se presentan las siguientes dos situaciones. Que el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor a un año, entonces la indemnización será igual a 20 días de salario. Y si estuvo vinculado más de un año, entonces es 20 y 15. Listo, entonces, cuando se gana igual o más de 10 salarios mínimos, miren que no estamos hablando de salario integral, sino que es un contrato de salarios mínimos, baja de 30 a 20 y de 20 a 15 días. Entonces miremos este mismo caso. Un ingeniero con un salario mensual de 24 millones, contratado con un contrato a término indefinido, se despide sin justa causa después de 9 años, 6 meses y 10 días de trabajo. Aquí en este ejercicio, mire, está malo porque
No se sabe si es 2.400 o 24, pero tiene que ser 24, pues porque son más de 10 salarios, ¿cierto? Más de 10 salarios. Y esta cartilla es del 2022. Entonces, asumamos que aquí abajito dice 24. Entonces vamos a hacer el ingeniero, ¿listo? Vamos a hacer el del ingeniero. Este era ahorita el de menos de 10 salarios mínimos. Vamos a hacer una copia. Listo, por acá. Más de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El ingeniero duró 9 años, 6 meses y 10 días. 9 años, 6 meses y 10 días. Entonces aquí tenemos el año 9 y el año 10. El primer año serían entonces 20 días. Exacto, entonces el primer año 20 días. Los años Pero- siguientes 15 días. 15 días. El año 10 el año 10 es proporcional, entonces también vamos a hacerlo el año 10. Si La por regla. 360 días tiene 15, por 190, ¿cuántos serán? 7.92. Listo. 7.92. Aquí Serían qué pena. pesos por Espérate. día. Sí, sino que es que el ejercicio estaba, mira, aquí dice, si el trabajador estuvo vinculado mediante un contrato con un salario igual o mayor a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes por más de un año, entonces acá dice, el salario es de 24 millones, pero para el ejercicio tomaron 2.400. O sea que debe ser 24 millones porque Dividido esto no son 10 salarios mínimos. Entonces, vamos a hacerlo con 10 salarios mínimos. Entonces, supongamos que la persona se gana 10 salarios mínimos a hoy. Entonces, 1.160.000 por 10 salarios mínimos. 11.600.000. El día vale 386.667. Listo, entonces, primer año, 20 días. Entonces ahí sí yo proporciono 20 días, ¿cierto? Por 20 días, no es un salario completo. 20 días. Los 7, siguientes años. Hola. 7,440. 7, ¿en cuál? El primero. 20 días, son 20 días. Sí. Y el día vale 3.386.667. Porque el salario de 10 salarios mínimos son 11.600.000. Ah, me falta un cero, ¿cierto? No, sí. Sí. No. 11.600.000. El día es a 386.667. Entonces, 20 días del primer año 7 valen millones. 7.333.000. 15 días de los años siguientes, 5.800.000. Y el último año, digamos que tenemos la proporción de 15, en vez de 15, 7.92. 7.92. Y entonces tenemos acá un valor de 57.195.793. Listo. Si fueran los 24 millones que decía el ejercicio, pues eran 118.336. Bueno, miren que aquí, de todas maneras, está, o sea, el resultado es el similar, 118.440. Eso es por decimales, porque Por el punto, 7.92. por los 10 días.
Son 6 por 3, 18, 190 días. Son 7.917. 17. Bueno, digamos que 118, 333. El ejercicio, digamos que lo tiene un valor similar, 118, 440, pero mire que acá tienen 80.000 del día. El día realmente vale 800.000. ¿Cierto? 800.000. Porque son 24 millones dividido 30. Pero entonces, miren, primer año 20 días. Del 2 al 9 son 15 días por año. Por 8 son 120 días. Los 6 meses son 7.5 y 10 días, miremos esta proporción de 10 días, da un poquito más, 0.55, pero 10 días, si usted hace la proporción, si por 360 días son 15 por 10 días, 0.417. Entonces digamos que ahí está cerrado pues el ejercicio, pero bueno, digamos que lo importante es esta tablita, miren, que manejemos esta tablita para el caso. Salarios de menos de 10 salarios mínimos, 30 días el primer año, 15 días, 20 días los siguientes. Y de más de 10 salarios, baja de 30 a 20 y de 20 baja a 15 días. Listo. Miremos aquí el cuadrito, mírenlo acá. Primer año, 30 días, este cuadrito es el que nos puede servir acá. Voy a resumirlo. Que lo voy a mandar aquí al grupo. Este cuadrito es muy importante. Voy a mandarlo acá al grupo para que lo tengan. Listo. Ahí se los mando al grupo. El que resumimos. Ahí se lo mando. Entonces, 30 días, 20, 20 días, 15 y proporcional. Ya es cuestión después de cálculos. Listo. Entonces ahí tenemos la indemnización. ¿Por qué? Por despidos, sin justa causa, obra o labor, transitorio, accidental o transitorio, contrato a término fijo. Y entonces, por ejemplo, Claudia lleva como 20 días, a ver, del 18 al 30, 12, lleva más o menos 20 días de trabajo, ¿cierto, Claudia? A Claudia la despedimos injustamente, sin justa causa hoy. ¿Cuánto se le paga de indemnización? Y Claudia es contrato por hora labor. ¿De qué depende la indemnización, cierto? Digamos que ya hubiéramos pasado el periodo de prueba. De los siguientes. Y de manera... Claudia, yo creo que no tiene audio. Entonces a Claudia, que es hora labor, dijimos que debe estimarse lo que le faltaba para la hora o labor. Miramos el ejemplo de las casas, que si llevaban 100 eran 300, era una tercera parte, entonces le faltaban 2 terceras partes. Pero que mínimo deben ser 15 días de sueldo, ¿listo? Entonces, por ese lado de indemnización. Vamos con otra que es por falta de pago o mora en el pago, también conocida como salarios caídos o horas caídas. Se genera cuando al terminar el contrato el empleador no cancela inmediatamente o cancela incompletamente los salarios o las prestaciones. Entonces digamos que cuando no se paga a tiempo la liquidación. Cuando no se paga a tiempo la indemnización o los salarios pendientes, el artículo 65 del Código Sustantivo, la ley 789, salvo que tenga autorización por ley, la empresa o por un convenio entre las partes, genera indemnización a favor del trabajador de un día del último salario devengado por cada día de retraso. ¿Listo? Entonces, si el trabajador devenga un salario mínimo, no habrá límite en el tiempo de la indemnización moratoria, es decir, que la indemnización se pagará sin importar el tiempo que el empleador se tarde en consignar o pagar. Por ejemplo, si el salario mínimo para el presente año está en 1.200.000 y a un trabajador que devenga este salario no le cancelan los salarios o prestaciones, no importa el monto, en la fecha de retiro y el trabajador reclamante de 3 años,
también hay una ley en el derecho laboral que es también antes de 3 años reclamar una estabilidad reforzada o unos demoras en los pagos. 3 años también nos da la ley para reclamar. Y el trabajador reclama antes de 3 años. Dentro de 5 años se le adeudan 60 meses el valor del último salario mensual, 1.200.000 por 60. Entonces son 72 millones. ¿Listo? Entonces como por cada día, pues por cada día de retraso es un día de indemnización. Si son 30 días, pues 30 días, y si fueron 60 meses, son 60 meses. Es casi que lo que usted dejó de ganarse pues, porque supuestamente es un tema de brazos caídos, o sea que se despidió, no le entregaron la liquidación o los salarios pendientes. Si el trabajador devenga más de un salario mínimo, la indemnización será de un día de salario por cada día de retraso hasta por 24 meses, 2 años o hasta cuando el pago se verifique si el periodo es menor. Es decir, tendrá hasta 24 meses máximo. En cambio, cuando es un salario mínimo, el tiempo no frena. Entonces, por ejemplo, si el salario mínimo del año es de 2.200.000, el trabajador devenga 1.500.000, no se le cancelan los salarios o las prestaciones y quedan pendientes de pago por decir 200.000 pesos. En la fecha de retiro y el trabajador reclama antes de 3 años, se le adeudan 24 meses, el último salario es 1.5 millones por 24, 36 millones, más intereses desde el inicio del tercer año hasta el final del quinto, 200.000 pesos por 3%. Pues también hay un tema de intereses. ¿Listo? Entonces miremos que ahí, miremos la indemnización por los 5 años, los intereses, y este es el valor a pagar. ¿Listo? Entonces, el derecho de reclamo del trabajador prescribe a los 3 años de la terminación del contrato, es decir, que tenemos 3 años para poder reclamar. Bueno, eso es como en general, digamos, ahí entramos mucho en el tema jurídico. Un abogado te llama, entonces a veces los procesos son demorados, se debe anexar un montón de documentos, la evidencia del contrato, evidencia, por ejemplo, no sé, de que no le pagaron, la cuenta bancaria, entonces hay que demostrar todo eso. El abogado monta una denuncia, digamos que el abogado, pues normalmente se utiliza un abogado de derecho administrativo para estos fines, o de legislación, pues derecho laboral, ¿cierto? Pero un abogado es muy enfocado en el tema administrativo para estas reclamaciones. Miremos esta del despido en estado de embarazo. El periodo de embarazo o lactancia. Entonces recordemos que la madre está desde la fecha digamos, de que está en embarazo, obviamente hasta la fecha probable de parto, y posterior a esto la licencia de maternidad, y luego otros 2 meses de licencia o de periodo de lactancia. Entonces, digamos que en ese periodo de embarazo o lactancia cubre desde el inicio del embarazo hasta 3 meses posteriores al parto. La licencia de maternidad es igual a 18 semanas remuneradas que debe asumir la EPS. Si el empleador no afilió a la trabajadora, pues se encuentra en mora, deberá asumir el empleador el valor de la licencia. Según el artículo 239, ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo de estar en embarazo o lactancia, sin autorización del Ministerio de Trabajo. Entonces, si llega a ocurrir esto, la persona puede recurrir a un reintegro y que el empleador le cancele los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha del reintegro. Si el empleador insiste en el despido, deberá cancelar la correspondiente indemnización con sus prestaciones sociales. Entonces, por ejemplo, la indemnización de 60 días de salario por protección a la maternidad. Pues de entrada es 60 días de salario, 14 semanas de descanso, licencia remunerada si no las ha disfrutado, para partos múltiples o prematuros, 2 semanas adicionales, la indemnización por despido según la clase de contrato y las prestaciones sociales y demás salarios adeudados hasta la fecha del despido. Miren que ahí entramos, pues como les digo, a muchos temas, pero si por ejemplo hay un aborto, entonces miran que las semanas en las que iba, la licencia aplica también. Entonces digamos que estos temas ya son muy al detalle, ¿cierto? Pero lo que les quiero mostrar es que hay indemnizaciones por diferentes situaciones. Y el tema de liquidarlas en la empresa también es bueno tener estas bases, porque si usted lo quiere hacer con la empresa o si no, pues llegará en un juzgado pues la obligación de pagar esos valores, que lo liquidaran en el juzgado y que se definen pues como con el derecho
laboral. Entonces miren que la trabajadora, si tiene, por ejemplo, un aborto, tiene derecho a la licencia, el empleador que no cumpla con esta obligación deberá cancelar a la trabajadora el doble de la remuneración de los descansos no remunerados. Igualmente, si no otorga el total de las semanas, el empleador cancelará el doble de los descansos no concedidos. En el tema del aborto, también cuando el médico define el tiempo de incapacidad, ¿cierto? El tiempo de licencia. Entonces eso también depende de qué diga el médico tratante, ¿cierto? Pero normalmente también se le debe brindar la licencia pues a la persona. Miremos el tema de las cesantías que está cerquita. Entonces, la empresa liquida las cesantías al año anterior. Si no las cancela, el empleador que no consigne estas cesantías en la fecha mencionada deberá pagarle al trabajador como indemnización equivalente a un salario diario que devengaba a 31 de diciembre del año anterior por cada día de retraso. Entonces, miren, día de cada empleado por los días que demore en consignar. Entonces, imagínense si son 200 empleados, el día de cada uno, y se demora un día, 2 días, y el denomina hasta que no, que la liquidación, que los valores. Entonces, es una carrera que también contrarreloj porque cada día vale al número de empleados por el valor del día. Entonces, si por ejemplo tenemos una empresa que tenga 100 empleados, así se gana el salario mínimo. Una empresa que se gane, que tenga 10 empleados, de 100 empleados, el salario mínimo. El valor del día, 38.666. Entonces yo me demoro un día y tengo 100 empleados. 100 empleados por esos días son 3.866.000. ¿Sí? Por cada día que una empresa tenga 100 empleados, que si yo no le he consignado las cesantías y todos se ganan el mínimo, yo cada día estoy recorriendo 4 millones, casi 4 millones, entonces usted no tiene margen porque ya son 8 y 12 y 16, entonces es muy importante tener previsto ahorita el pago de cesantías antes del 14 de febrero. Entonces, esa es la indemnización por no consignar a tiempo las cesantías. ¿Y eso surge en qué? En que el empleado pues también lo demuestre, lo solicite, porque si uno no lo consigna después, pues el fondo de pensión de cesantías pues tampoco va a liderar eso. Es casi que los empleados, el grupo de empleados. Por no entregar la dotación, miremos acá, es de carácter obligatorio la dotación a los que vengan hasta 2 salarios mínimos legales. ¿Sí? Lo anterior conlleva que el trabajador podría dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa. O sea, ¿qué indemnización se puede generar ahí? Que el trabajador diga, vea, justa causa, usted no me da dotación, yo no tengo con qué trabajar, es justa causa, entonces aplica lo de un despido sin justa causa. Listo, entonces en este caso el trabajador renuncia por culpa del empleador, generándose la figura de despido indirecto, donde la obligación de indemnizar al trabajador, de acuerdo al término del artículo 64, es como si hubiera, pues, lo hubiera obligado a renunciar. Entonces ahí, no entregar dotación, también los empleados a veces dicen, no, pues yo no me voy a quejar, llevo mi ropa, utilizo o ropa viejita, trabaja con la ropa viejita, pero la dotación, Gloria, ¿cada cuánto se entrega la dotación en una empresa? ¿Cuántas veces al año? Sí, profe, son tres, cada 4 meses son 3 entregas. En abril, en agosto y en diciembre, ¿cierto? Se tiene como estipulado. Sí, Entonces, profe. supongamos que usted no la entrega, entonces el empleado trabaja con la de hace un año y se aguantan y todo, pero digamos que puede darse algo que se llama el despido indirecto, como que me obligó a renunciar y eso lo puede demostrar pues el empleado ante un juzgado laboral. Por no afiliar o pagar la seguridad social. Entonces, tenga efecto legal.
Vamos a mirar por acá para no leer todo esto. El empleador que no afilie o cancele a tiempo los aportes del trabajador a las entidades de seguridad social y a los parafiscales, además que la cancelación del contrato de trabajo no tendrá efecto legal, tendrá serias consecuencias como multas o sanciones, que se ha visto pues en otro tema de seguridad social, pero adicionalmente los empleadores que no cancelen estos aportes no les serán deducibles los pagos de salarios efectuados para efectos de declaración de renta. Entonces digamos que es un tema más también como de contable, que yo si no tengo atado a los salarios el pago de aporte y seguridad social, pues yo no puedo descontarme sus gastos para pagar un menor impuesto de renta. Y digamos que también hay un tema de cubrir las incapacidades, cubrir una posible, un accidente, ¿cierto? Entonces todo ese tema de no pagar la seguridad social, pues también tiene esos efectos. Un trabajador con discapacidad, de acuerdo a la ley 363 del 97, ninguna persona con discapacidad podrá ser despedida sin autorización de la oficina de trabajo, y el empleador que lo haga deberá pagarle al trabajador con discapacidad una indemnización de 180 días de salario y demás prestaciones sociales e indemnizaciones que hubiese lugar. Es casi que tiene las sanciones, puede ser una que es 6 meses de sueldo más las prestaciones, pero el empleado puede seguir, me volvieron a incapacitar o estoy afectado, entonces puede seguir como más largo el tema jurídico, porque se llega pues como a una especie de, de que hay que reintegrar y todo eso. Pero digamos que la indemnización por un despido de un trabajador con discapacidad es de 180 días de salario, 6 meses, más la indemnización. Por no tener el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, el artículo 216 nos dice: si un trabajador se accidenta o adquiere una enfermedad laboral por culpa del empleador, deberá indemnizar en forma total y ordinaria al trabajador por el perjuicio causado. Adicional a la indemnización, el empleador será sancionado con una multa de la OGPP. Si no se suministran los elementos de protección personal, también. Entonces miremos este ejemplo. El empleador no entrega la careta para la protección de la vista y tapabocas profesionales a un trabajador que labora puliendo piedra de mármol. Al trabajador le salpica una esquirla de piedra que lo incapacita y le genera pérdida de la visión. A pocos meses se siente mal de los pulmones y al acudir al médico se le diagnostica una enfermedad pulmonar de por vida. El empleador debe indemnizar al trabajador en forma total y ordinaria la pérdida de la vista y de la enfermedad pulmonar. Entonces, estos valores son medidos en una junta médica de riesgos laborales, ¿cierto? Y digamos que ahí se le asume el empleador. La indemnización será de 30 días de salario por el primer año. A ver, este es un recuerdo. Estos son como recorderis. Estos grises, recorderis, listo. Entonces, seguimos para las preguntas. Entonces, el tema de no usar las medidas de seguridad. ¿Qué debe pagar el empleador? El empleador debe indemnizar al trabajador en forma total y ordinaria la pérdida de la vista y la enfermedad. Entonces, lo que hace, mejor dicho, lo que iba a hacer la ARL, si estuviera afiliado, lo va a tener que pagar la empresa cuando en ese accidente de trabajo, en esa investigación, en ese proceso, se demuestra que la empresa no brinda los elementos de protección personal. Entonces ahí la empresa debe pagar estas cuantificaciones de enfermedad laboral. Listo. Entonces estos recorderis vamos a hacer como unas preguntitas. Listo. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver aquí rápidamente. Escojamos algunas. Cuéntame, pues, Gloria, ¿qué diferencia hay entre lucro cesante y daño emergente? ¿Qué es lucro cesante y qué es daño emergente con el ejemplo del taxista? Sí, lucro cesante es lo que la persona deja de percibir debido a que no puede ejercer como su labor, ¿cierto? Lo que le genera el ingreso. En ese caso del taxista, los días que dejó de trabajar y de recibir el, digamos, dinero por su labor. Muy bien. Y el daño emergente es el daño del vehículo. Esos daños materiales, ¿cierto? Muy bien. Entonces, Exacto, en ese caso el vehículo, sí. entonces cuando hablamos en el tema laboral de que la indemnización que busca, que en algunos casos pague lo que usted dejó de ganar trabajando y en otros
por ejemplo, el daño de pues de la pérdida de visión, la pérdida de una extremidad, como ese daño emergente que le afectó su cuerpo. Entonces pues tienen que pagarse, y otros Sí, es como señor. los salarios dejados de cobrar. Bueno, Vanessa, ¿cuál es la tablita de una indemnización de contrato a término indefinido cuando gana más de 10 salarios mínimos mensuales vigentes una persona? ¿Cómo liquido yo? Y si la persona lleva, por ejemplo, año y medio, ¿cuánto le pago yo de indemnización? Si la persona llevaba año y medio trabajando, la despedimos sin justa causa y estaba con el contrato a término indefinido. Profe, por el primer día por el primer año son 20 días. Muy bien, cuando gana más de 10 salarios, ¿cierto? Sí. Y en los otros días es proporcional. Ay, no sé, espere, yo hago la cuenta. Ya medio año. O sea que serían 10 días. No, porque el segundo año, ¿cuántos días son? Ah, no, son 15, o sea que serían 7.5, ¿no? 7.5. Exacto, 7.5. Entonces eso, la diferencia entre el salario de menos de 10 salarios y más de 10 salarios. Muy bien. Bueno, vamos por acá con Liliana. ¿En qué consiste la indemnización si Dime. despide un trabajador discapacitado? Ay, 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 el discapacitado se le tiene que pagar, eh, olvidó, es discapacitado, no, se me fue. Bueno, digamos que, ¿quién define que alguien está discapacitado, cierto? Usted a simple vista, pues, unas situaciones A las la puede ver. unidad médica, o sea, para la discapacidad tiene que ser por intermedio, pues, como del ARL, Eso, entonces saber digamos que eh, usted, que usted el no daño debería que tiene el despedir, ¿cierto? empleado. Ellos son los que no se puede despedir una persona discapacitada. Pero si usted la despide, la indemnización es de 180 días de salario más las prestaciones. ¿Listo? Está Sí, como 6 meses, por 6 318. meses, pero también se entra como a buscar que lo reintegren, ¿cierto? Entonces la indemnización como tal son 6 meses, que nos dice pues ahí como la norma en esos casos. Pero, como les digo, son temas, o sea, uno desde nómina puede alertar, pero ya se vuelve muy del derecho laboral porque hay una demanda, hay unas pretensiones, hay una conciliación, ¿cierto? Eso ya se vuelve más jurídico, más pasa al área jurídica. Bueno, Sí, entonces, señor. Claudia sí tiene audio. Claudia. O nos escribe, si una empresa no consigna las cesantías ahorita el 14 de febrero, ¿qué indemnización debe pagar? Bueno, recordemos que es un día, ¿cierto? Un día, por cada día que se demore, un día de Cada, salario, un día de salario de cada empleado. ujú. Es el salario mínimo, si se gana el mínimo, 38,666 por cada día, por los números de empleados. Y se le pagan al empleado. O sea, se le deben de consignar al fondo con las cesantías. Bueno, por acá, volvamos, Gloria, esta preguntita. La indemnización de un contrato a término fijo corresponde a el valor de las cesantías, el valor de la prima, el valor de los salarios que faltan por cumplir el plazo. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál piensas tú que es? La indemnización en un contrato de trabajo a término fijo corresponde a el valor de cesantías, el valor de primas o el valor de los salarios que faltan para cumplir el plazo del contrato. El valor de los salarios que faltan por cumplir el plazo del contrato. Muy bien, ¿cierto? Entonces, en un contrato de trabajo a término fijo, los días o el plazo que falta para cumplir el contrato. Bueno, Vanessa, la indemnización de un contrato de trabajo por obra o labor corresponde a qué? A los salarios del último año, a los que faltan por cubrir la obra, o los promedios del último año, o ninguna.
¿Cuál es la Profe, indemnización? el valor de los salarios que faltan por cumplir la obra o labor. Muy bien. Liliana, si hay un contrato ocasional o transitorio, recordemos que es de menos de un mes y se despide a la persona sin justa causa, ¿cuál es la indemnización? ¿El valor de las cesantías, 30 días o los días que faltan por terminar el contrato? Los días que faltan por terminar el contrato porque es transitorio. Muy bien. Por acá ya lo hemos visto. Ya hemos visto este. Bueno, ya es como, miremos este último. En un contrato a término indefinido, la indemnización cuando el trabajador devenga más de 10 salarios corresponde a 20 días si trabajó más de un año, 20 días el primer año, 15 días por los años siguientes y proporcional. ¿Listo? Entonces, hay como ejercicios para la casa, pues ya esto es como para, son unidades pues, del tema laboral que nos ayudan como a dejar tareitas para eso. Entonces, hagamos solo este ejercicio. Un trabajador con un salario mensual de 2 millones, contratado por un contrato a 2 años, se despide sin justa causa el último día del sexto mes del primer año. Determine la indemnización. Un trabajador se gana 2 millones, tiene un contrato a 2 años, 24 meses. Es despedido sin justa causa el último día del sexto mes del primer año de contrato. ¿Cuánto es la indemnización? Entonces, 2 millones, ¿cierto? Se gana menos de 10 salarios. Llevaba 6 meses y son 24. Que nos faltan 18 meses. Es a término fijo. Entonces, ¿cuántos meses nos faltan? 18 por 2 millones son 36 millones. ¿Listo? De indemnización solamente. Lo otro es la cesantía, las primas, todo lo que esté pendiente, salarios pendientes. Solo el ítem de indemnización son 36 millones. Entonces ahí, digamos que hay muchos ejemplos para que los tengamos claritos, pero es un recorderis de que se pueden pagar indemnizaciones por ciertas situaciones como las que vimos. ¿Listo? Dudas, inquietudes, anécdotas que de pronto les hayan pagado alguna indemnización, de pronto quién de ustedes le ha pasado alguna cosa de estas. Entonces, o les ha tocado liquidar alguna indemnización. Vanessa, de pronto en la labor que realiza, le ha tocado pues liquidar alguna indemnización, tenerla presente, pues de pronto cuando despiden sin justa causa al empleado o dejan así como que, vea, hasta acá trabajó y el empleado dice, ah, bueno, gracias. ¿Han de pronto Profe, corrido no, el a mí riesgo? nunca me ha tocado esa experiencia. Pero cuando despiden o terminan un contrato, lo hacen así como en cualquier momento, o siempre ha sido como ajustado o siempre es indefinido, y entonces, ¿cómo han hecho? De pronto en algún caso, o crees que estén de pronto terminando un contrato y omitiendo la indemnización. Profe, no, siempre que terminamos un contrato es como de acuerdo a la ley, entonces, pues de eso sí me toca estar muy pendiente. Cuando es indefinido siempre han renunciado y cuando es contrato a término fijo, le paso preaviso los 30 días antes y ya con eso me salvo. Listo. Muy bien, si no mandamos 30 días antes, se renueva por el mismo tiempo, ¿cierto? Entonces ya ahí se vuelve indefinido, se vuelve otro término fijo y ahí la indemnización es todo ese contrato. Si lo digamos que usted mandó la carta pensando que era el 10 y la mandó el 11, ya se le renovó, supongamos que era un año, otro año, y sin embargo lo despidió, entonces la indemnización es ese año que faltaba. ¿Listo? Porque ya está renovado el contrato. Si usted no le avisa 30 días antes. Perdón. Bueno, por acá tenemos como otras sanciones que también nos dice pues como
Sanciones que pueden ser impuestas por el empleador. El artículo 104 del Código Sustantivo de Trabajo. Por ejemplo, lo del reglamento interno, ya lo hemos visto, que tenga pues más de 10 trabajadores. Por acá. Bueno, no, lo de cláusulas ineficaces. Sanciones. Las sanciones que se pueden imponer en el reglamento de trabajo pueden ser las siguientes: suspensión de trabajo, multas. Entonces, mire, el empleador puede colocar multas al empleado, puede establecer unas multas o una suspensión del trabajo. O sea, así como el empleador debe pagar una indemnización, también pudiera colocar unas multas. Entonces, las sanciones que se pueden imponer en el reglamento de trabajo son, por ejemplo, la suspensión o las multas. Cuando la falta cometida por el trabajador conlleva como sanción la suspensión del trabajo, esta no puede exceder los 8 días la primera vez. Y en el caso de que el trabajador reincida, la suspensión podrá ser hasta por 2 meses. No podrá ser superior a 2 meses. Al respecto, el artículo 112 pues lo enumera, ¿cierto? Y la multa puede ser interpuesta en 2 casos: cuando el trabajador se retrase en la hora de ingreso a la jornada laboral, o cuando el trabajador falte al trabajo sin una justa o motivo válido, sin una causa justa o motivo válido suficiente que lo respalde. En estos casos, el descuento que se realiza no puede ser superior a la quinta parte de un día de salario. Además, ese porcentaje descontado debe consignarse en una cuenta especial, pues dichos recursos se destinarán a premios o regalos a los trabajadores. Entonces, miren, este tema no se utiliza tanto, pero el tema de multas lo dice el artículo 113 y deben llevarse a una cuenta contable para premios o regalos a los empleados. Cuando el trabajador, por ejemplo, se demore en el ingreso al trabajo, o cuando el empleador, digamos, falte el trabajo sin justa causa, se puede dar como una multa o como un descuento, ¿cierto? Que no puede exceder la quinta parte del salario de un día y su importe se consigna en una cuenta especial. Todas las sanciones que imponga el empleador deben estar estipuladas con anterioridad en el reglamento de trabajo. También es importante tenerlo presente. Ese procedimiento, pues, antes de imponer la sanción y hacerla efectiva, además, el empleador debe permitir al trabajador explicar las razones por las cuales cometió la falta. Es como una evidencia de descargos en un proceso disciplinario. En caso de que el trabajador pertenezca a un sindicato, debe ir acompañado de 2 representantes. Entonces, normalmente el comité de convivencia laboral, pues, los cita y los escucha, o la gestión humana, ¿cierto? Pero digamos que no es tan usado, pero se puede ahí, pero es como maluco. Yo creo que genera mal ambiente en la empresa cuando se empieza a medir mucho el ingreso, ¿cierto? Las faltas o algunas faltas. Y por acá hay un tema también que se llama el tema de la ley de acoso laboral. Ya como para ir terminando esos temas teóricos, el tema de acoso laboral. La resolución 0734 del 2006 estableció que los empleadores deben elaborar un capítulo en el reglamento de trabajo que regule mecanismos para prevenir el acoso laboral, que es la ley 1010 del 2006. Además de unos reglamentos internos. Entonces, hay un tema de acoso laboral, y ese tema de pronto no sé si lo veamos o qué, pero el acoso laboral no es solamente de jefe a empleado, ¿cierto? También puede ser de empleado a jefe, entre compañeros. Se ve mucho el tema de acoso laboral, y no solamente es de tipo sexual, sino también de tipo psicológico, ¿cierto? Digamos, de exigencias más allá de lo que se le pida, de lo que está preparado el empleado. Entonces, es de doble vía. El tema de acoso laboral es muy delicado, porque ahorita ya casi que todo es acoso, pues todo está enmarcado como en el acoso. Y entonces, el tema del reglamento interno también se habla de que los empleados pues deben aprobarlo, debe ser sancionado. Bueno, aquí tenemos como todo un tema de multas, sanciones. Miremos acá este último párrafo.
digamos que cuando se expone el reglamento interno, los trabajadores tienen como unos días para objetarlo, para decir que no están de acuerdo. Entonces, cuando no lleguen a un acuerdo, pueden acudir al Ministerio de Trabajo, entidad que iniciará una investigación. En caso de que el Ministerio encuentre inconsistencias, procederá a ordenar al empleado realizar adiciones o modificaciones. Entonces, el Ministerio le puede colocar multas. Y el Ministerio, una vez aprobado el reglamento interno, dice que hasta tanto no se definan de forma concreta las consecuencias, seguirán vigentes las cláusulas del anterior reglamento. Entonces, cuando el empleador, digamos que quiere actualizar un tema de reglamento interno, debe esperar a que sea aprobado y que, digamos que en efecto las cláusulas, por ejemplo, para el tema de trabajo remoto, trabajo en casa y una serie de situaciones, es bueno. Por ejemplo, en un reglamento interno puede decir, está prohibido fumar en las instalaciones del puesto de trabajo, ¿cierto? Y un empleado lleva un vapor, no sé, Vanessa, ¿cómo se llama? Un vapor, lo que es vapear, ahorita es como un cigarrillo electrónico. Entonces, supongamos que dice, no, es que eso es un cigarrillo, yo no estoy fumando, es un tema es otra modalidad. Entonces, si eso no está como claro en el reglamento, puede entrarse como una discusión. Entonces, si usted como empleador quiere actualizarlo, entonces deberá esperar a que sea aprobado para poder empezar a entrar en vigencia esa norma. El tema de situaciones como esta, ¿cierto? Que ya son como similares a otras, hasta que no se tengan claras. Entonces, por ese lado, digamos que es muy importante porque en la liquidación entonces deberá estar ese tema de indemnización. Bueno, no sé, ya por acá, todos estos temas teóricos ya los hemos tocado, pues, más detalle. Yo esta guía se las pudiera de pronto compartir. Ahí están todos los temas relacionados como con las, lo que pasa es que van perdiendo vigencia en la medida que avanza. Esta es de 2022 y 2023. Nos habla sobre, miren, como todos los aspectos. Es bueno tener elementos como estos, ¿cierto? Contratos, jornada laboral, regímenes especiales que vamos a ver pronto de aquí al miércoles o al viernes, pero es bueno que tengamos como soporte pues de todo esto. Estuvimos viendo entonces terminar un contrato con las indemnizaciones. Bueno. Ya por acá prestaciones, la dotación, vacaciones, periodo de lactancia, incapacidades. Software de nómina y trabajadores independientes. Bueno, entonces, digamos que ahí tenemos como ese capítulo de las indemnizaciones. Y por eso cuando hablábamos de liquidar un contrato, la indemnización es un factor muy importante. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos como para hacer ya una liquidación de contrato de trabajo. Entonces ya tenemos como el ciclo. Vinculamos a la persona, le pagamos salario, unas novedades, pero también una forma de liquidar cómo se debe hacer. Entonces la liquidación debe incluir como todos esos aspectos. ¿Listo? Entonces vamos a ver por acá una liquidación. La que tenemos por aquí en personas, por aquí teníamos a liquidados, a Juliet, liquidación, editar liquidación, no, aquí. Liquidación en PDF. Ya se me acabó, por ejemplo, los beneficios. Ya todo esto lo cobran. Resumen de la liquidación, vean. Esta es como una especie de liquidación, vean, si nos dejó por acá de bajar una liquidación. Entonces, primera situación, que con Juliet, que fue una compañera que estuvo unos días y por temas pues personales no pudo seguir, ella presentó renuncia. Pues la renuncia
digamos, y dentro del periodo de prueba, pues digamos que no hay lugar como a indemnizar, porque fuera de que renunció, también si hubiéramos terminado, pues era un periodo de prueba. Entonces, la causa de liquidación, retiro voluntario. Normalmente la empresa dice retiro voluntario o despido, sin justa causa. Entonces dice, bueno, fecha de inicio, fecha de terminación. Muy importante, esos dos campos, fecha de inicio, fecha de terminación. La liquidación depende de eso. Salario promedio, base de vacaciones, base de cesantías y base prima. A veces el salario base de vacaciones pues es diferente. Salario prima por el tema de los últimos meses de ingresos variables. En este caso ya no tenía ingresos variables. Entonces la base de liquidación es el salario que tenía designado en el contrato de trabajo. Entonces miren, las vacaciones, por ejemplo, los días en porcentaje. Entonces vamos a sacar como estos días acá. Vamos a sacar estos días en regla de 3. Entonces, por ejemplo, ella duró 10 días laborados. Listo, 10 días laboró. Vacaciones. ¿Cuántos días de vacaciones tenemos derecho como prestación social? Las vacaciones son una prestación social que dicen, vea, por cada año, por cada 360 días de trabajo, usted tiene derecho a 15 días de descanso remunerado. O sea, vaya para la casa, 15 días hábiles, la empresa le paga sin auxilio de transporte, sin primas, pues, pero, perdón, sin comisiones, pero le paga el básico y no trabaja. Entonces, si yo trabajé 10 días, ¿a cuántos días tengo derecho? Vamos a hacer aquí como la proporción. Sí, vacaciones. Y por 360 días tengo derecho a 15, por 10 días, ¿cuántos días tendré derecho? Entonces, X es igual. Yo multiplico los que se cruzan, ¿cierto? Los dos valores que se cruzan y divido por el que está cruzándose con la X. Esa es una regla de 3. Mire, 0.41. 417, 3 decimales, ¿cierto? Si el salario es 3,5 millones, el día de esta persona vale 116,666. Entonces, ¿cuánto le debo de vacaciones? Este valor por los días, ¿cierto? Mire, multiplico 110, o sea, yo, 0.417 no es ni siquiera un día, no es ni siquiera medio día, es el 41.7 de un día, ¿cierto? Entonces, por eso si el día vale 116, pues yo pago menos de un día 48,000. Entonces, digamos que ahí tenemos ese valor, listo. Vacaciones, este valor. ¿Cuánto me liquidó? ¿Qué se hizo? Miren, 48,612, listo, y 0.417. Vamos con las cesantías. Listo, entonces queda claro las vacaciones. Sí, Son señor. 15 días por cada 360. Esta es la tablita que uno ve normalmente por ahí. Es el salario, vamos a hacerlo aquí. Salario mes, salario día. Valor. Pagar. Bueno, vamos con... Entonces, vacaciones, listo. Tiene derecho desde el primer momento que está trabajando, proporcional a las vacaciones. En algunos casos, no sé si antes decían que debía llevar mínimo 6 meses.
una regulación vieja que 6 meses. A veces las empresas se quedan con las regulaciones viejas que les son a favor. No, que es que para poder darle vacaciones tenía que llevar mínimo 6 meses o haber pasado periodo de prueba. ¿No? Desde el primer momento tiene derecho proporcional a las vacaciones. Vamos con cesantías. ¿Qué son las cesantías? Por cada año yo tengo derecho a 30 días. ¿Listo? Entonces, por 10 días, ¿cuánto será? Por ella duró 10 días. 97, 222. Miren acá, listo. Lo que pasa es que aquí está colocando el sistema que son 10 días. Pero proporcional, pues lo puso como ajustado, pero son punto 833. Proporcional, listo. Días. O sea, el doble de eso. Él puso 10 ahí. Ah, bueno, aquí puso 10 días, pero 10, pero por los días laborados. Aquí no puso un porcentaje, sino 10. Listo, en la liquidación está 10 días laborados. A veces al de nómina le toca explicarle al empleado, veas que es así, así, así. Entonces mire que son 97,222, pero porque son 10 días de cesantías que proporcionalmente es punto 833. ¿Listo? ¿Queda claro de dónde salió 97,222? Gloria, Vanessa. Sí, profe. Muy bien. Profe, sí. Muy bien. Ahora vamos con los intereses a las cesantías. Los intereses a las cesantías dicen, bueno, yo por interés a las cesantías es como un valor del 1% al mes. Yo digo, bueno, si yo por 30 días, vamos a hacer, por 30 días tengo derecho al 1%, por 10 días, ¿cuánto tendré derecho? Entonces, vamos a hacerlo aquí por punto 001. Punto 01. Punto 01. Aquí es punto 01. Mire que yo tengo derecho a punto 03. Y entonces, si yo tengo, ya no depende del salario, sino de las cesantías que yo tenga. Yo aquí tengo de cesantías este valor, 97,222. ¿Listo? ¿Cuánto es cesantías pendientes? Por pagar. Yo tengo unas cesantías por pagar. Entonces me dice, bueno, usted debe, mire que son 324. Usted debe 97,222 de cesantías. La proporción, porque no dura un mes, es 0.03. O sea, 0.03%. Entonces, ¿a cuánto asciende? A 324 pesos. Aquí lo están llevando a 325, ¿listo? La prima de servicios. La prima se vuelve muy similar a las vacaciones, porque como es, pues muy similar en un semestre, porque como es, pues son 15 días, entonces, prima. La prima es, yo tengo derecho a 30 días, prima de servicios. Yo tengo derecho a 30 días, o tengo derecho a, en 360 días, o hagámoslo así mejor, en 180 días, que es un semestre, tengo derecho a 15 días de salario, ¿cierto? Entonces, en 10 días que trabajé en ese semestre, ¿cuánto tengo derecho? ¿Listo? Entonces, ahí sí, el salario. Pues mire, prima de servicios, en 180 días, 6 meses, tengo derecho a 15 días. Yo lo puedo hacer 360, 30 días. Pero digamos que en el semestre, en esta prima, en los 180 días tengo derecho a 15. Entonces en 10 tengo derecho a punto 833, es decir, que el salario promedio de día 116, el valor es de 97,222. Por eso miren que se le pagan 97,222.
Entonces yo sumo todos estos valores, ¿listo? Sumo estos valores, me da 243,381. Esta liquidación es solamente de prestaciones sociales, porque digamos que lo hubiéramos podido pagar en la quincena los días que tiene pendientes. Aquí solamente está la liquidación, ¿listo? Entonces, aquí tenemos la liquidación. Vamos a ver aquí que dice cálculos salariales. Miren que en la liquidación dice indemnización por despido. No hay indemnización. Entonces, yo no tengo valor ahí. Y aquí en lo salarial, vamos a ver qué dice acá el sistema. Bueno, no me dice nada de salarial. Aquí está el sistema. Dice pagos salariales, nada, ver cálculos. Miren acá los cálculos pues que hace el sistema. Vea, vacaciones, total salarios por 30 días sobre días trabajados. Entonces también lo saca de otra manera. Vacaciones, mire que aquí lo saca, vean. Suma de los salarios por 30 días sobre 10 días es otra forma de sacarlo. Cálculo de vacaciones. Un mes de salario proporcional por los 4.17, miren, nos da 4 y dividido 30. El sistema hizo esto, pero nosotros ¿qué hicimos? Primero dividimos 3,5 millones en 30 y multiplicamos por 0.417. Mire que hicimos esa fórmula, hicimos, perdón, las cesantías, la prima de servicios. Eso es lo que hace el sistema y eso lo hicimos también en Excel. Entonces ahí tenemos como la liquidación. Entonces, tenemos el ejercicio un poquito ya como de con nuestro ejemplo, con nuestra empresa, con la liquidación, con los pagos. Entonces, miren que ya se viene la otra quincena. El sistema ya montó del 1 al 15 de febrero. ¿Listo? Del 1 al 15 de febrero y hay que empezar a volver a colocar las novedades. ¿Listo? Volver a empezar a colocar novedades. Si hubieran novedades permanentes, el sistema ya las trae, las tiene ahí y empieza como a calcular. Entonces, pendiente, novedades pues para que hagamos la otra quincena. Bueno, dudas, inquietudes, ya colocaron la asistencia todas. Sí, ya colocaron la asistencia. Hola, hola. Gloria. Porque yo no he marcado asistencia. Bueno, marquen asistencia, por Yo favor. tampoco. Bueno, entren por favor a educación de Confenalco. Bueno, entonces vea, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir terminando por hoy. Vamos a organizarnos esta semanita con las notas. Entonces ya tenemos notas de asistencia. Son 4 notas de asistencia. Tenemos nota de contrato, de minuta de contrato. Ya tenemos 2. Ahí en el sistema ya tenemos esas 2 notas, esas 2 calificaciones. Tenemos una tercera nota que es traer novedades o liquidar la nómina, pues ya lo empezamos a hacer la pasada, pero para que hagamos esta última del 15 de febrero la dejemos listica. Esa sería la tercera nota. Y la cuarta es como una participación de un tema, pues como de una exposición. Yo creo que para este miércoles vamos a dejar pendientes si este miércoles tenemos la charla o el aporte del abogado de Derecho Laboral, listo, para que traigan dudas e inquietudes. Yo les aviso por el grupo. ¿Les parece? No lo he confirmado, pero la idea es que de 6 a 7 puedan tener la charla con el abogado de Derecho Laboral el próximo miércoles, de 6 a 7 y cuarto más o menos, ¿listo?
Sí, profe, Yo está les bien. aviso. Yo les aviso para que puedan estar con el profe de 6 en punto, pues a 7:15. Abogado de Derecho Laboral, para que les dé como un acompañamiento o algo. Y yo luego llego a las 7:15, ¿cierto? Llego a las 7:15 y ya seguimos como con los temas, para que ya el viernes hagamos como la segunda quincena, miremos el tema de, yo creo que con el profe podemos ver algunos ejemplos de contratos, por ejemplo, con empleados del servicio, con otro tipo de regímenes especiales, para que hablemos pues como, y el viernes podemos tener como esa última clase. El programa va hasta el 13 de febrero, pero el 13 ya es como para que entreguemos alguna actividad o inclusive nos podemos conectar un ratico para que demos por terminado pues como el diplomado, listo. Entonces quedamos pendientes de que el miércoles les confirme la charla con el profe, con el de Derecho, el abogado de Derecho Laboral, pero en este ratico entonces yo necesito que miren para que busquen novedades, revisen bueno, y que necesito que en este ratico, les pido pues hoy como un ratico antes poder terminar, pero que terminemos de llenar el normograma. Bueno, esa es otra nota, el normograma, para que coloquemos las que más podamos. Vamos a dar una revisadita por acá. Vamos a dar una revisadita y me ayuden a colocar un poquito, pues igual somos poquitos, pero ya vi que algunas ya tenían como normas, de pronto que ustedes busquen como alguna normatividad. Ya va a cargar la matriz legal. Vemos que cargue. Miremos acá. Liliana, Vanessa. Esta cédula es de 1036402 de Gloria, no. De Claudia. El profe, yo no me acuerdo cuál cédula colocamos ahí. Bueno, bueno, listo. Pero entonces, Liliana y Vanessa ya colocaron algunas. Faltan el enlace. Faltaría Claudia. Yo hablo con las compañeras. Vea, Sandra empezó hoy ya a estudiar. Sandra ya hoy estudió, entonces ya no puede conectarse. Ivana, creo que también tiene como una situación. Con las que tengo ya como situación, estoy manejando como el tema ya más individual para que logremos terminar el grupito pues que ha sido más constante. Pero si pueden ahí Liliana, Vanessa, colocar, y al menos Gloria no sé si ya colocó alguna. Terminen de Profe, colocarle el enlace. Sí. profe, qué pena, sino que como yo voy a mirar las primeras clasecitas porque la verdad, no les soy sincera, no tengo claro qué es lo que tengo que colocar en ese. Bueno, entonces mira, no, mira, tranquila Gloria, mira. Aquí voy a compartir el link, ¿cierto? Es una carpeta compartida. Es un archivo compartido. Entonces tú ingresas y dices, vea, yo creo que esta norma o este decreto puede ser interesante que lo tengamos ahí. Entonces, ¿qué se hizo? Entonces tú colocas acá, cédula de Gloria, ¿cierto? Esto es una ley o un decreto o una resolución, el número, la fecha, cómo se llama el artículo y si lo puedes colocar el link. Entonces es como una norma, un decreto que tú puedas colocar como interesante, que nos quede como una norma de consulta, ¿listo? Es como diligenciar ahí como el resumen de una norma que tú consideres importante, una ley nueva. Por ejemplo, si el decreto todavía no ha salido, el decreto de reforma laboral, pero que tú veas como una norma nueva, pues que te interese. Prueba, consultemos un poquito y la colocamos ahí. Listo. Entonces, nos vemos si los quiere. Yo les cuento, listo, para el miércoles ya casi terminamos, el viernes terminamos, para que ya es último esfuerzo y vemos pues cómo finaliza. Listo. Entonces, Listo, profe. repasen, ya repasar, pueden cacharrear. Bueno, que yo también les puedo pasar, les voy a pasar la clave de nominar, listo, como para que también puedan cacharrear el tema. Espera, yo la busco acá. El usuario. Vamos a ver si la cuenta acá. Es que la contraseña, no sé
Si logre verse. No me acuerdo la contraseña, si no se las paso. No. Les paso al grupo, listo, la contraseña. Para que la puedan tener Jorge. y puedan cacharrearle, listo. Jorge. Hola. Hola, recuerda que acabaste de enviarnos unas encuestas. Siquiera me acordaste, Liliana. Mira, yo les muestro acá la encuesta. Lina María dice, señor Jorge, le envío el link de medición de la experiencia y evaluación docente para que por favor me ayude con los estudiantes aplicando ambas evaluaciones al finalizar el diplomado. Entonces, por favor, miren, les voy a mandar estas dos, ¿listo? Medición de la experiencia y evaluación docente. Pido por favor que me puedan ayudar con eso. Gracias. Gracias, Liliana. Ahí se las mando para que de aquí al viernes, háganlas con calma, puedan hacer esas dos evaluaciones, ¿listo? Y ya yo creo que esta evaluación, medición de la experiencia es de ustedes. Sí. Nombre del curso.